¿Listo? Listo, chicos, entonces. Respecto al tema de bases de datos, ya todos tienen configuradas sus bases de datos de desarrollo en el computador, si quieren vayan ingresando, y vamos a hablar un poco de algo que suele ser confuso y es el tema de las estadísticas, tanto alta densidad como radios. ¿Listo? Entonces, este es un bosquejo, y ahorita lo profundizamos más, pero este es un bosquejo básico del diagrama de la base de datos. Así es. Entonces, por ejemplo, ustedes van a ver que lo que es básicamente Smart Wi-Fi, nuestro producto de portal activo, la mayoría de tablas de base de datos residen en el MySQL que ustedes tienen, la conexión, y parte de una tabla madre que es la tabla de FOSS User. En esta tabla vamos a encontrar a nuestros usuarios administrativos, la cuenta de TV Centros Digitales, la cuenta de Confama, Viva Éxito. En esta tabla de FOSS User ustedes van a poder encontrar todos los usuarios administrativos. Ustedes saben que los usuarios administrativos tienen una llave o tienen un ID único con el cual identificamos los contenidos, respuestas, preguntas que crean. ¿Alguien puede decirme cuál es ese ID único? Exactamente, el NID. Que en FOSS User se llama NID y que en el resto de tablas se llama ID cliente. Eso es un pequeño error de concepto cuando arrancamos. Entonces, digamos que en esa tabla ustedes van a encontrar los usuarios junto con su NID. Si nos vamos a la parte de la gestión, como ustedes ya se dieron cuenta, digamos que la parte de la gestión, lo que necesitamos para poder desplegar el portal captivo son básicamente tres tablas. Una que es la de dispositivos, que es donde podemos ver las antenas Wi-Fi junto con su marca y su zona asignada. Otra que son la de zonas, que es básicamente las zonas del cliente, junto con su portal configurado, su plan de navegación. Y otra que finalmente es la de los portales, que es la de los portales captivos. Entonces, ustedes se han dado cuenta que en esta tabla, la tabla de zonas tiene un campo que la relaciona con el ID portal para saber qué portal desplegar. Y la tabla de dispositivos tiene una columna llamada ID zona que nos dice a qué zona pertenece. Entonces, eso es para que sepamos que, por ejemplo, la zona 123 llamada Hola, ¿cómo estás? Tiene 5 dispositivos. ¿Listo? Estas son las tablas de gestión básicas. Dispositivos, zonas y portales. Que ya están documentadas, se las pueden encontrar en eso. ¿Listo? No, de verdad. Y ahora respecto a la gestión, ahora respecto a la estadística, y acá hay una confusión grande respecto a lo que es alta densidad y radios. ¿Listo? Entonces, ¿alguien sabe explicarme cuál de nuestras marcas con las que hemos trabajado no maneja estadística radios? Unify. ¿Alguna más? Creo que sí. Rollo Altair, una de esas marcas chidas. Básicamente esas marcas. ¿Vale? Entonces es Rollo. No se van a crear esas dos. ¿Cuál tiene Wi-Fi 2? Rollo. Listo. Entonces, veamos el tema de la estadística. La estadística tiene dos vertientes, una que es alta densidad y otra que es radios. ¿Cuál es la diferencia entre cada una? Radios es la información que nos reporta la infraestructura cuando permite temas de accounting. ¿Sí? O sea, si por ejemplo Altai no nos envía información a nuestra base de datos, pues no vamos a tener información de esa marca. ¿Cómo es el proceso? Básicamente, cuando tú te autenticas en un access point, en una infraestructura que tiene radios, esa infraestructura cada cierto tiempo está enviando esos paquetes que ustedes vieron en el radios, los que están en la carpeta por IP, están enviando esos paquetes y esos paquetes van a dar a una tabla llamada en base de datos RADAC. O sea, si ustedes quieren ver, y les voy a mostrar un ejemplo, si ustedes quieren ver, por ejemplo, las últimas autenticaciones a nivel de RADAC, pueden ir a la tabla RADAC y pedirles que les muestre, organizado por RADAC IP, los últimos 10 registros. Aquí van a encontrar lo que es el ID como tal, entonces un ID que se genera genérico. Acá dos campos importantes son el de ACK Start Time, que es decir, cuándo inició la sesión, el de ACK Update Time, que es cuándo actualizó el paquete, acá el de ACK Stop Time, que dice cuándo fue que se cerró la sesión como tal. Acá el de Accession Time que te dice cuánto tiempo duró la persona como tal. Y el más importante de todos son estos dos, Calet y Calling. El Calet es la MAC de la AP. Es decir, este AP autenticó a este usuario. Entonces, en esta tabla ustedes van a poder encontrar esos logs. ¿Listo? Como se imaginarán, esos son unos logs gigantes. O sea, son muchísimos porque pues momento tras momento estamos recibiendo invitaciones. Entonces, digamos que Radius depende de esa parte técnica de que la marca
soporte a accounting. O sea, una cosa es que soporte autenticación. O sea, una cosa es que sí permite autenticar. Pero otra cosa es que después de autenticar nos envíe información de accounting. Un ejemplo, ahorita estamos implementando FortiCloud y FortiCloud tiene un modo de trabajo en el cual autentica súper bien con Radius, pero el accounting nunca lo envía. Entonces quedamos como que en la mitad. Para ese tipo de problemas, ¿qué se decidió hacer? Oiga, pues no dependamos de las marcas y creemos nuestra propia estadística, que esta es la estadística de alta densidad. Esta estadística se crea cuando tú abres el portal captivo y das clic en navegar. Cuando das clic en navegar, alimentamos una tabla muy parecida a esta de Radak, pero que se llama registro de usuarios auxiliar. Si ustedes van a la base de datos de registro de usuarios auxiliar, organizan por ID, por ID, pues, van a poder ver las últimas autenticaciones, entre comillas. Esto realmente no son las últimas autenticaciones, sino las últimas veces que le dieron clic a botón navegar. ¿Qué autenticó? No lo sabemos, pero debería. Entonces, esta es como la orientación de, oye, cuando te dicen como, oye, lo que pasa es que tengo caídas todas las zonas, no me está funcionando el portal. Tú vas a esta tabla de registros auxiliar y miras por ese ID cliente los últimos registros y si ves que son actuales, puedes descartar que sea algo generalizado. O sea, tú puedes decir, mira, el portal se está viendo, la gente está dando clic en navegar, o sea, supera la experiencia como tal. Si no está autenticando, nos toca realizar configuración, pero el portal está bien. ¿Listo? Acá hay una duda que ustedes me dicen y es, oye, ¿por qué? ¿Por qué qué? Porque, o sea, si un cliente tiene configurada estadística radius, deja de recibir alta densidad y viceversa. Aquí la respuesta corta es no. Un cliente siempre está recibiendo ambas estadísticas. O sea, tú puedes tener un cliente radius como centros digitales, pero él por debajo también tiene estadística de alta densidad, porque la estadística de alta densidad es la que nunca miente y es la que siempre se genera, para que ustedes lo tengan en cuenta. Ajá, sí. El tema de radios tiene un problema y es que va sobre el protocolo VDP, que no solicita confirmación de entrega del paquete, entonces, de recibido del paquete, entonces como que básicamente la infraestructura radios le envía al radios. Si lo recibe bien, si no lo recibe, también. Entonces, por eso es que hay veces la gente nos puede decir, oye, ¿por qué la estadística que yo estoy viendo en su plataforma de radios es tan diferente a la que yo tengo en mi nube? ¿Por qué es? Porque pues básicamente de pronto en la nube no tenga tanta pérdida de paquetes y pues adicional cada herramienta tiene un proceso de limpieza de información. ¿Sí? Entonces, para que ustedes sepan que alta densidad siempre se genera, independientemente de que radios esté activo. ¿Listo? Respecto a tablas que no dependen ni de alta densidad ni de radios, son las tablas que se llenan siempre sí o sí, que son la tabla de información de usuarios, que es la tabla de los datos demográficos de los usuarios, la tabla de respuestas, que pues la de respuestas a las preguntas, la tabla de respuesta al registro histórico, que es el resumen de que si, por ejemplo, Alejo contestó 20 veces que le gustaba un perro, pues tengo un registro de solo una vez que le gustó un perro. O sea, es el registro histórico. La tabla de términos y condiciones, la tabla de registro visual, que es la tabla de publicidad, de visualización de publicidad, la tabla de visualizaciones, que es la tabla que te guarda al detalle el portal cuántas veces fue visto, que se utiliza en una gráfica que ustedes conocen como tasa de rebote. ¿Sí la han visto por ahí? Básicamente esa tasa de rebote es la cantidad de veces que se vio versus la cantidad de gente que se autenticó al final. Entonces tú puedes decir, mira, de cada 100 que se ve, 50 se autenticaron. Es una tasa de rebote del 50%. O sea, la gente no está entrando. Es una tabla súper buena para temas de debug. Por ejemplo, saber qué portal se está desplegando, pero quién no está autenticando. Tú lo sabes por visualizaciones. Y la tabla de registro de usuarios que registra la primera conexión de un usuario por zona cliente. O sea, si Dani se conectó, por ejemplo, en la zona de Pereira, de ETB, hace un mes, y se conecta otra vez hoy, en esa tabla solo aparece un registro que es la de hace un mes. O sea, es una tabla que podríamos llamar usuarios nuevos por zona. Esas son las tablas que siempre se llenan, independientemente de que sea radios o alta densidad. Ahora, como ustedes saben, imagínense, si digamos, hagan de cuenta que por mes estamos teniendo mal contados 24 millones de sesiones, ¿ustedes se imaginan jalar la estadística de una tabla con 24 millones de registros? O sea, si un usuario saca un informe de 2 meses, 50 millones de registros, ¿qué va a pasar? Colapsa la base de datos
O bueno, si el BigQuery responde, pero nos va a costar mucho billete. Entonces, digamos que para todos esos temas de sistemas de información, donde es mucha la información y tú necesitas resumirla, se trabajan unos temas llamados, bueno, los cubos de datos o las llamadas ETL, pero también los cubos OLAP, lo que era el concepto. No recuerdo bien, pero básicamente es coger esa data en bruto, resumirla para que sea mucho más fácil de consultar. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que tanto alta densidad como radius tienen 3 tablas que la resumen. La primera tabla es la que se llama tráfico hora, que esta es la que resume la información de los access point del cliente por hora. La siguiente es la de sesiones, que es la que recibe, la que resume la estadística de los usuarios del cliente por hora. Y otra que va pronto a desaparecer, que es la de estadística, que es la que resume la primera de tráfico hora, pero por día. O sea, básicamente esta estadística es la misma de arriba, pero consolidada por hora. Digo, consolidada por día. ¿Listo? Esta tabla va a desaparecer, pues, por unos temas de poder empezar a trabajar con clientes internacionales. Entonces, digamos que como todo lo guardamos en la zona menos 5, que es la de Colombia, la idea es que, por ejemplo, si alguien de Puerto Rico, que está 1 hora delante nuestro, lo trabaja, pues al informe que bajemos le sumamos 1 hora y ya no tenemos que reformar nada. O sea, la información en bruto de nuestra base de datos va a quedar con las 5 de la tarde, pero cuando las carga alguien de Puerto Rico, se le va a cambiar a las 6 de la tarde. La misma información que para nosotros es a las 5. Eso es un tema de globalización que tenemos que ver. Entonces, para que ustedes sepan que tanto la información en bruto de alta densidad como de radios existe, por si ustedes quieren ir a registrar o ir a validar una evidencia específica. Y para que ustedes sepan que tanto alta densidad como radios tiene 3 tablas que resumen su actividad. Estas tablas son las que utilizamos en nuestra estadística, porque pues básicamente te resume, por ejemplo, en registro de usuarios auxiliar, tenemos 50 registros, se puede perfectamente transformar en una sola fila que diga 50 sesiones. ¿Listo? Entonces, este es como el diagrama general de la base de datos. ¿Hasta ahí tiene alguien alguna pregunta? ¿No? ¿Listo? Súper bien. ¿Ustedes cómo van a poder identificar el tema de la estadística radio de la de alta densidad? Porque básicamente las tablas al final dicen o real o dicen RAT. Si dicen RAT, radius. Si dice real, alta densidad. ¿Listo? Entonces, ese es el diagrama básico de la base de datos. Ya se nos adentramos un poquito, digamos que esto no es un modelo de entidad-relación, pero digamos que es un diagrama más específico respecto a cómo se trabajan las tablas. Ustedes pueden ver acá unos campos relevantes, lo que decíamos de FOSS User, que son los administrativos, el tema de lo que es el username, que es el usuario con el cual ingresan a la cuenta, o sea, viva.éxito, confama.col, centros.digitales, el email, que es el que está configurado, que suele ser como confama@datawifi. O sea, realmente no le hemos puesto el correo real. El NID, si no afecta por ahora. El NID, que es la identificación única, que nos ha pasado que hay clientes que tienen el mismo NID, pero son diferentes clientes. Se empieza a combinar la información. Este NID tiene que ser único. La cantidad de licencias y el tipo de estadística. Este tipo de estadística es meramente informativo. O sea, lo que hace la plataforma es que si detecta que es radius, lo que hace es que por defecto le quema un dashboard de radios para que no vea temas de alta densidad. Porque o si no, alguien que es radios y de alta densidad dice, oye, pero ¿por qué tan poquitas conexiones? Pues porque en radios son mayores, por temas de roaming. Por ejemplo, hay dispositivos que tú pasas de antena a antena y te generan un registro nuevo en radios, aun cuando sea la misma conexión. Entonces, por temas de roaming suelen ser mayores. Entonces, ya saben, todo el tema de dispositivos, zonas y portales se relacionan a través de ID cliente. La relación entre los dispositivos y las zonas, básicamente es el ID cliente y el ID de la zona, que está en este campo llamado ID zona. Y la relación entre los portales y las zonas, básicamente es el ID cliente y este ID de portal, que es el mismo ID portal de la parte de las zonas. Acá de pronto un poquito más adelante, pero digamos que tampoco es que necesiten saberla a detalle. Acá tenemos, ustedes han visto que tú puedes crear una sola imagen en la plataforma y asignarla a 10 portales sin necesidad de crear 10 imágenes al tiempo. Anteriormente, cuando recién arrancamos la plataforma, yo lo había hecho así, que tú tuvieras que crear una imagen por cada portal. Nos dimos cuenta que eso no es escalable, o sea, es más chévere una sola imagen y varios portales. Por eso es que la tabla de asignación portales te relaciona a ti lo que es el portal, el ID de contenido, el recurso y acá falta el tipo. Entonces, por ejemplo,
Si vamos a asignación portales, se van a dar cuenta que está el ID, que es un ID numérico que se genera siempre, ustedes lo van a ver siempre en MySQL la mayoría de veces. Está el ID portal al que pertenece, que es de este ID cliente. Está el ID recurso y el tipo. Entonces, básicamente, la pregunta número 4 está asignada a este cliente en el portal 8087. ¿En qué sección? En la sección 0 y en el orden 0. Es decir, que está asignado, pero no a una sección. O sea, está como disponible. ¿Se han visto que aquí aparece a la izquierda? Caso omiso, o sea, caso diferente a este. Acá me dice que básicamente para el mismo portal, la pregunta número 1 está en la sección 1 de segundas. ¿Sí? Entonces, esta tabla de asignación portales lo que hace es eso, relacionar los contenidos con los portales y su orden para que se vean. ¿Listo? Dime. Sí, hay una particularidad y lo que son los tipos, las preguntas, los contenidos aleatorios y los contenidos condicionales no son por el ID de tabla. O sea, si yo, por ejemplo, cojo acá, si yo, por ejemplo, cojo este cliente y digo, venga, quiero ver qué tiene ahí. Entonces, digamos, le coloco. Yo le digo, por ejemplo, acá tiene una imagen, imágenes, el ID de la imagen es el 23155. ID cliente y el ID es igual. Acá efectivamente es esta imagen llamada dorado que tiene esta ruta, la que se está mostrando en esa sección. Sin embargo, lo que son preguntas, aleatorios y condicionales no se guían por el ID de la tabla, sino que adentro tienen un campo llamado número. Entonces, ustedes entran a la tabla de preguntas, por ejemplo. Si ustedes van a la tabla de preguntas, van a ver que acá hay un campo de ID cliente, número pregunta, junto con el enunciado de opción de respuesta. Aquí básicamente lo que me está diciendo es, para este cliente, el número de pregunta 4 es una lista desplegable cuyo enunciado es, ¿deseas recibir información de nuestros productos? Y tiene dos opciones de respuesta, sí y no. ¿Sí es claro? Ahí esa parte. Lo mismo pasa con contenido aleatorio. O sea, si tú vas a contenido aleatorio, como es un conjunto de recursos, pues básicamente no se puede relacionar por el IP, sino que se relaciona con el número de contenido. Si te das cuenta, mira, hay varios que comparten el número 1, pero por ahí hay clientes que tú agrupas. O sea, perfectamente este cliente puede tener un contenido 1, 2 y 3, y este puede tener un contenido 1, 2, 3 y 4. Al final la llave es tanto la de cliente como el número de contenido. Entonces, cuando ustedes vean ese tipo de contenidos como pregunta, pues para poder filtrarla, no es el ID de la tabla, sino es el número de pregunta. Total, preguntas. El número de preguntas, listo. Es esta pregunta. Selección múltiple, género, femenino o masculino. Bueno, toca por este que está haciendo esto, porque pues para aceptar la de nota. Pero bueno, entonces. Ese número es el ID de la imagen. Sí, sí, claro. Eso es lo chévere, que los contenidos tienen un ID único. Porque digamos que en las imágenes ustedes van a ver que tiene ese alt. O sea, si ustedes van a un portal y validan una imagen, ustedes van a un portal, por ejemplo, Scopus. Entramos, por ejemplo, acá a normal. Bueno, acá entra una publicidad. Pero si ustedes ven una imagen y entran a la imagen, si ustedes van y entran a la imagen, van a ver que lo que dice Loom
es que aquí, en esta variable alt, aparece siempre data Wi-Fi, guión 39.419. Ese 39.419 realmente es el IP de la imagen. ¿Esto por qué lo hacemos? Básicamente, para que al final del registro del portal, pues guardemos estadística en la tabla de registro visual. Es la tabla que nos dice la publicidad, cómo se ve. ¿Listo? Debe. Muchas veces cuando se elimina una pregunta e intentan ingresar a contenido condicional, les va a arrojar un error 500, ¿cierto? Entonces, cada vez que vayan a eliminar una pregunta, cerciórense, si está en el puerto ustedes, de que eso no está asignado a un contenido condicional o aleatorio antes de eliminarlo. Porque primero tienen que ir a eliminarla del contenido aleatorio y condicional y después eliminar la pregunta. Si no, se va a presentar el error que muchas veces reporta Eddie con almacenes Equito, que no se puede acceder al contenido aleatorio o condicional porque le muestra un error 500. Esto se debe a que como altero el orden en el que se crea el contenido a eliminar esa pregunta, pues se va a generar el error 500. Con prácticamente todo lo que está asignado. Con cualquier asignación, primero se tiene que eliminar de los módulos. Importante tener en cuenta porque este error va a generar lo que sea total. De la plataforma para el cliente. O sea, no van a tener registros ni nada. O sea, prácticamente es eliminar el contenido. La sección, o sea, de atrás para adelante. Se elimina el contenido y después van a los módulos de y después igual un contenido que venía. Aunque eso realmente, siendo correcto, realmente es más un bug de la plataforma, porque pues, la plataforma tiene que validar qué se va a borrar y a qué corresponde. Eso nunca lo hemos trabajado, tampoco en mi administración, pero sí es un bug más de la plataforma. O sea, realmente no es un error data del cliente, porque imagínate tú como cliente recordar, venga, que quiero este condicional, que toca hacer, no, eso es un error nuestro, que se puede mejorar. Sí. Eso contratará de ver como Cuba, porque siempre le pasan errores. Es bueno para encontrar bugs. Si tiene alma de Cuba. Entonces, chicos, listo. Como ustedes saben, ¿cuántos tipos de contenidos hay en el portal? Básicamente todos los que están en módulos y gestión de contenido. Imágenes, videos, textos condicionales, clima, aleatorio, bonos, códigos, pines. O sea, todos esos tienen una tabla aparte. De manera muy intuitiva, le colocamos el título del contenido. O sea, si son imágenes, la tabla se llama imágenes. Si son bonos, se llama bonos. ¿Sí? O sea, tratamos de ser muy correctos en ese sentido. Entonces, todas las tablas de contenido tienen el mismo campo en común, que es el campo de ID cliente. El ID cliente es su identificador. Si son imágenes, textos y videos, con el ID que se muestra acá, está súper bien. Preguntas, contenido aleatorio, condicionales, con el de número, pregunta, número, condicional, número, aleatorio, es que se identifica. ¿Hasta aquí alguna duda respecto a eso? ¿No? Listo. ¿Esto lo hiciste tú? Me suena. ¿Es mío? Sí, ¿cierto? Sí. Pero es viejo. Ah. Pero este es viejo, ¿no? Bueno, chévere. Entonces, acá viene el tema de la estadística. Acá ya viene un tema más complejo, que es el tema de los cálculos de las cifras absolutas y relativas. Entonces, bueno, acá están las tres tablas, ya les había mostrado. Básicamente, estadística, tanto real como RAT, resumen la información de tráfico hora real como RAT, pero por día está resumen la información de los APs del cliente por día, por hora zona, y sesiones resumen la información del cliente por usuario zona. O sea, si por ejemplo Gabo se conectó en Viva Envigado al piso 13, al piso 2, son dos zonas diferentes, en la misma hora, acá en sesiones real y en sesiones RAT habría dos registros. ¿Listo? Básicamente las de tráfico se enfocan, como su palabra lo dice, en tráfico. Te puede decir el access point, cuánto ancho de banda consumió, cuánto tiempo de... No, creo que el tiempo sí lo tiene. Eso es así. El tiempo, ancho de banda, subida y de bajada, sesiones de usuarios. Y las de sesiones se enfocan en los usuarios. O sea, tú con la de tráfico puedes saber cuál fue la API que más conexiones tuvo.
Pero tú con la de sesiones puedes saber cuál fue el usuario que más veces se conectó. ¿Listo? Tienen enfoques diferentes. Infraestructura, cliente. ¿Listo? Respecto a que estas tablas tienen que ser totalmente iguales, sería lo ideal. O sea, la cantidad de sesiones debería ser igual. Sin embargo, ahorita estamos trabajando en un proceso pues, para que se alinee porque han pasado temas de la alimentación y demás. Entonces, listo. Acá hablamos respecto al tema de las cifras absolutas y relativas. Las absolutas son las que, sin importar la fecha en que tú las consultes, si las consultas en una semana y luego consultas cada uno de los días y los sumas, te va a dar siempre igual, porque son acumulativas. Por ejemplo, las sesiones. Si yo me conecté 7 veces en la semana y me conecté una en cada día y la sumo, me va a dar 7. Súper bien. La cantidad de tiempo y tráfico de subida y de bajada. ¿Por qué? Porque son acumulativas. Si yo me conecté el lunes 2 horas y el martes 3 horas, de lunes a martes pues me conecté 5. Eso nunca va a cambiar. Así yo cambio el rango de fecha, no pasa nada. Eso es súper bien, súper fáciles de explicar. Las que no son tan chéveres de explicar son las relativas, que son aquellas que dependen del rango de fechas y de criterio cambian. Entonces mucha gente nos dice, oiga, ¿por qué el dashboard de tráfico me coloca 100.000 usuarios únicos? Pero cuando voy a usuarios únicos en el informe me dice que son 90.000. ¿Eso ha pasado? Eso pasa porque son cifras relativas. ¿En qué sentido? En que realmente dependen del rango de fechas. Por ejemplo, respecto al tema de usuarios únicos, si esta tabla, que es la de tráfico hora, tiene la cantidad de usuarios, pero que hace corte a la hora, si yo saco un informe a nivel de día, me va a dar diferente. Un ejemplo, haz de cuenta que Juanito Romero se conectó en una P, en el primer piso y en el segundo piso, se conectó en cada uno una vez. ¿Sí? Si yo saco el usuario único por hora, él me va a decir que Juan fue único a las 9 y a las 10. ¿Cierto? Ahí van, y si lo sumo, me va a dar 2 usuarios únicos. Cuando es mentira, es el mismo Juan. Si yo cojo en sesiones real y cojo la MAC de Juan y saco la cantidad única que se me conectó en un rango de horas, de 9 a 10, me va a dar 1. ¿Sí me entiendes? O sea, es una cifra que depende de cómo se calcule, o sea, es interpretativa, por eso es relativa. ¿Qué tenemos que hacer hacia el futuro? Sí tenemos que ver que esos tableros donde se pongan cifras de usuarios únicos partan de las mismas que parte el resto. O sea, ese tema de que se vea en dashboard de tráfico principal, lo hicimos porque en sus tiempos la estadística no era tan fuerte para poder calcularla, porque esta de sesiones real es una información que crece muy rápido, porque pues es por cada MAC. ¿Sí me entiendes? Entonces la idea es que a futuro sí podamos trabajar y que no haya esa diferencia entre cifras, pues para que no haya esas confusiones. Pero entonces, igual que la cifra de usuarios nuevos, la de usuarios únicos y recurrentes también depende de la persona que tú la calcules. Entonces, por ejemplo, es complicada explicarla, pero ustedes se pueden apoyar y ustedes saben que en la plataforma cada tablero de estadística tiene su sección en la base de conocimiento y que cuando te paras en cada parte del tablero te muestra un texto que te explica en otro modo de qué trata. ¿Sí? La idea es pues irnos por ese lado, perfilarlo, pero ir corrigiendo esos detalles de fina coquetería. Entonces, esto respecto al tema de la estadística de tráfico. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Están regañados, ¿no? ¿Todo bien? Listo. Listo, las estadísticas extra, que básicamente es lo que ya habíamos nombrado. Entonces, la tabla de respuestas que te guarda a detalle todo lo que tú respondes. Si un portal tiene una pregunta de si te gustan las mascotas y te conectas 10 veces, en esta tabla va a haber 10 registros. Esa tabla es gigante. La información de usuarios que te resume por MAC cliente, es decir, si Tavo ha interactuado con 2 clientes, con Viva Éxito y Viva Laureles, en esta tabla tiene 2 registros, uno con el cliente de Laureles y otro con el cliente de Envigado. ¿Por qué? Porque puede que Envigado pida nombre y correo y Laureles pida teléfono celular. La idea es que cada cliente tenga su información segmentada. ¿Listo? La tabla de registro de usuarios, que es la primera vez que se registra en una zona. Esta tabla se utiliza cuando usamos el informe de usuarios nuevos por zona. ¿Listo? La tabla de respuestas de valoraciones, que es un módulo que utiliza pues, netamente el tema de Mintic para valorizar servicios. Y la tabla de registro visual, que es la tabla que registra la visualización de las imágenes y los videos. Esas son las tablas que siempre se llenan independientemente del tipo de estadística de cliente. ¿Listo?
Bueno, continuando ya con la explicación de la parte de reportería, una de las cláusulas que más se usan para poder obtener información es los joins. Estos joins lo que nos va a permitir es combinar filas de 2 o más tablas basándose en una columna relacionada entre ellas. Entonces vamos a tener las relaciones que mencionaba Alejo, que puede ser ID cliente, que esta pues la vamos a tener en todas las tablas, vamos a tener ID zona, ID portal, entre otros campos que vamos a poder relacionar de una tabla a otra. Acá vamos a manejar 4 tipos de joins. Acá pues digamos que aplicarían unos más que otros. El primero sería el inner join, que lo que va a hacer básicamente es devolver los registros que tienen valores coincidentes en ambas tablas. Entonces ahí en ese caso vamos a tener la tabla de zonas y vamos a tener la tabla de portales. Entonces ahí pues vamos a poder hacer una relación en la cual en la tabla de zonas vamos a tener el ID portal y ya vamos a poder realizar pues directamente la relación ahí en esta parte. Fácil. Esta es una consulta que ya está explicita muchísimo cuando quieres simular un buena cantidad de. Entonces, mira, aquí vamos a tener una relación entre dispositivos y materiales. Son el pin de chip. Acá estoy llamando a dispositivos, estoy relacionando el campo de dispositivos llamado el zona. A la tabla de la D, le estoy diciendo relacionando de la tabla de dispositivos hay zona con la tabla Z, que es zonas con el campo ID para este cliente. Entonces, mira, si hacemos el inner join, si ustedes se dan cuenta, vean, acá están las dos columnas. Está la columna ID zona, que es la columna que viene de dispositivos, que tiene este valor, y está la columna ID, que es la que viene de la tabla zonas, que tiene este valor. Aquí le traje ambas columnas para que vean lo que dice loop, es que cuando tenemos un inner join, básicamente tiene que haber registros coincidentes en ambas tablas. Si se fijan en la cantidad, mira, son 220. Ya si quieres déjame me vuelvo. Listo, tenemos ahí la otra cláusula, que es la left join, y acá pues vamos a tener como tabla base, la tabla que está en la parte izquierda, y pues tomando en cuenta es los registros que hay en esa tabla, va a encontrar los registros coincidentes de la tabla derecha. Entonces ya acá pues la tabla base va a ser la de la izquierda, va a ser como en el caso del INER, que ya va a tomar como coincidentes los dos registros de las dos tablas. Entonces, mira. ¿Ahora? No, ahí. Entonces, vean, en el primer ejemplo. Ah, no, espérate que ese cliente no tiene. No le cambiamos. Yo les digo que están empresas pues. Ya pues todo lo quieren cobrar. Esto es. Pues vamos a un total play que yo sé que tiene dispositivos en la semana. Total play. Ush. Ah, sí. Listo. 4088 contra. Chambos. Sí. Sí, porque justamente. Ese pues.
Ok. Ah, espera, 98 versus 94. Sí, no tiene razón. Pues, perdón, leí igual. Entonces, vean, si se dan cuenta, lo que dice Lu. Él toma como base la tabla de la izquierda. ¿Cuál es la tabla de la izquierda? Con la que tú primero arrancas. Esto va de izquierda a derecha. En este caso está tomando dispositivos. Hay dispositivos cuyo ID zona es 0, pero el ID zona 0 no existe. Entonces, ¿qué hace? Te los trae. Te los trae y te dice, vea, el ID zona es 0, no existe la relación, pero te los traigo. Entonces, te traigo todo lo de la izquierda y lo de la derecha, que no coincida con el existente de la izquierda, te lo traigo como nulo. Por eso, el resto de campos, mira, acá existe la 523 y efectivamente existe la 523, se trae datos, pero como la 0 no existe, te lo muestra como nulo. ¿Ves? Cuando es el inner join, sí tiene que encontrar relaciones en ambos. Por eso acá hay 94 registros, porque todos coinciden. Pero cuando es left y jala hay una tabla de la izquierda más que de la derecha, van a haber campos con null, porque van a haber datos que no coinciden, que son 4 además. ¿Alguna duda? ¿No? Listo. Listo, entonces pues acá ya continuaríamos con el right join, que acá pues vamos a tener un proceso contrario a lo que teníamos con el left join. Acá vamos a tomar como referencia la tabla que está en la parte derecha y vamos a tener los registros coincidentes de la tabla izquierda. Entonces pues es el proceso contrario a lo que estábamos visualizando anteriormente. Pues ahí en ese caso, Pues es básicamente lo mismo, pero al revés. al revés. Ahí se puede evidenciar pues, la misma, el mismo suceso que teníamos hace un rato con el left join. Entonces, pues básicamente es lo mismo, pero pues tomándolo al contrario. Y ya por último, pues sería el full join, que pues ya devuelve todos los registros cuando haya una coincidencia en la tabla izquierda o derecha. Acá nos va a traer todos los registros. ¿Cuál se suele? Porque está tomando rayos. Ah, Que necesito cuál la ya. Ah, ¿será que son? Será que
Muy mal. Después leamos. Sí, pues básicamente los más usados son el inner y el left join. No, porque en el, No, porque el lineal busca acá están lados que pongan. exacto, acá te trato, Se da cuenta de ahí. Hagan todo. Sí. El hecho es un buscar B. No buscar B que trae una tabla. El left es el que más se usa porque sueles usar una jerarquía de izquierda a derecha. La tabla más grande suele ser la de la izquierda, que es dispositivo, la más pequeña es la derecha. La de zonas para crear relación a pretendes. Entonces, eso respecto a los álbumes. Respecto a los join. Bueno, eso sería por parte de los joins, no sé si tienen alguna duda respecto a eso. ¿Cómo se utilizan? ¿Cuál es la funcionalidad? Todos tienen acceso a la base de datos. Listo, porfa, esa consulta está en el software. Porfa, simúlense con esta consulta. Ustedes saben cómo simular una URL en un portal, ¿no? Cambiando el más del calco. ¿Sí saben? ¿Se quieren? Toman la URL de simulación, básicamente, y ahí hacen el cambio de los parámetros. Si, por ejemplo, si yo quisiera, por ejemplo, quisiera simular por ejemplo, me llama alguien que me conecta, llama conecta. Y dice, oye, Alejo, el portal no funciona para nada, no está cargando, no tiene nada. Yo primero que todo, averiguo cuál es el sitio de conecta, que puede ser este, sí, con el sitio. Y después con esta sentencia de simular, digo, sí, con esta consulta, vale, esta primera que estamos viendo es para conocer el NIF de un usuario. Entonces, porfa, ya que tienen acceso al ambiente de pruebas, ejecuten esa consulta, la pueden encontrar en su CDN con ese código usuario y marca. La primera que aparece ahí. ¿Cierto? Sí. Siempre antes vamos a base de datos, entonces se llama como conocer datos de usuario a la web por mil o usualmente. Entonces, cojan ese texto y por favor tráiganme el link de la cuenta llamada operaciones. ¿Y tiene acceso a conferencia? What? What the fuck? ¿Cómo se llama? No. Conocer datos. Conocer datos de usuario. O sea, ¿es lo que toca hacer? Operaciones. Y operaciones, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer, patrón? Es sacar el bit de esa persona de operaciones. ¿Esto? Pero después nos van a coger. No, pues yo más o menos ya le entiendo esta vuelta a la base de datos. Sí. Oye,
Pero si es que no era yo, era de rasgo servidor que no tengo permisos. Bueno, también soy yo, por eso olvidarse de la contraseña. Y hay una forma de recuperarlo. Sí, pero tocó hacer un poco de huevonadas. Las cosas se me olvidó también. No, se me olvidó, no sé cuál era. No, se me olvidó, sí. Y Felipe llegó y hizo un par de cosas ahí. Y ya. Operaciones. Email. Porque así. Porque acá tengo los números. Igual, como les había dicho, esos números no es necesario que los pongan en comillas. Si ustedes hacen eso en BigQuery, les va a generar eso. Ya acá, en este lado tienen el link, supongo que allá también. Pues yo creo que para aplicar lo que estábamos explicando, se estaba explicando del join, por favor hagan un left join de la tabla de zonas y van a traer el nombre del portal. Ah. Van a traer el nombre de la zona, el ID, y ahí pues ustedes tienen la relación del ID portal. Entonces van a traer el nombre de ese portal. Con el left join, con los ahí. Entonces, primero, pues ahí en esa consulta buscas cuál es el ID cliente de operaciones. ¿El ID zona también? No. ¿Solo el nombre y el ID portal? Pues sería el ID de la zona, Sí. el nombre de la zona, Sí. ID portal y nombre de portal. De la cuenta de operaciones. ¿Cualquier portal? No, los de la cuenta. Ah, los todos. De operaciones, lista de zonas y al lado el nombre de portal. Ok. Tomamos los 8 minutos, 40 y lo solucionamos acá. A ver, ¿ya tenía hambre? ¿No? ¿Sí? Sí. Esa parte es Toca como traer más- el nombre de la zona, el ID de la zona, el nombre del portal y el ID portal.
Porque por usted está. Pues alguien las tres puede. Va a tener que ir a conversar. ¿Qué les dijeron para que no se complique? Arranque por la pregunta nada más. Lourdes está pidiendo el ID, el nombre de la zona y el campo a importar de la tabla de zonas con el link de operaciones. Haga preguntas. Traiga la cuenta que me tengan tres campos por link de la tabla de zonas. El ID de la zona, el nombre de la zona y el portal de la tabla de zonas. A la foto que ya vamos. Hay una tema de software que va a todas las estructuras de la papel, ya después de consultas más. Incluso tú puedes hacer aquí un from, no son las tablas, porque son joins de las tablas. Tú puedes hacer un query, pero una consulta que me compara la cantidad de las estancias existen, por favor, en zona. ¿De qué me acuerdas? Por ejemplo, empezamos con analizando que la vuelta de los videos hace que sí, ID, nombre de zona y el trabajo. Si les gusta el programa que yo uso para resumir textos, gracias. Por cierto, todos los que tienen 43 consultas, la persona no es recomendable. ¿Cuál? Exacto. Sí. Señor. Nombre que no puso su mamá, sí, nombre que no puso su mamá,
Le estoy poniendo la área como no es. Es que mira, yo ya la he hecho, pero la tengo por ahí. Zona, ID zona, portal y ID portal, ¿cierto? Eso es lo que necesito traer. Sí. De la tabla de portales. ¿Cuál es la tabla que vas a tomar como referencia? Pues yo lo había tenido como zona primero. Zonas, Exacto. zonas. Esa es la que vas a tomar como referencia. Sí. Entonces, esa es la que pones en el fondo. Y aquí portales. Me traiga. O sea, que busque el ID cliente en la zona y el ID cliente en el portal. Listo. ¿Qué otro campo relacionas de la tabla de zonas a la tabla de portales? Para que tú puedas identificar que con ese ID vas a traer. Ah, ya, entonces aquí sería z.id portal igual a p igual ID. Así no se llama ese campo. Dale Z punto. Haz que mira que le quitas acá el Z. Ah, No, no, ahí al frente le pones la Z. ¿acá? Sí. Y ahí la P. Este no lo tienes ambiguo porque no estás diciendo de qué tabla. Ya. Eso era. Si sabes a mí que llamaban ayer esos alias. Porque pues yo la tengo acá, sino que yo digamos que a veces yo recibo, pues recibo no, sí, yo las tengo acá, las tengo así, por ejemplo, guardadas. Sino que si el error mío sí es que me confundo mucho con esos alias. Ahí es importante tener en cuenta cuál es la tabla que son como referencia. Pues yo te voy a explicar. Pero si no, no sé por dónde Ah, se llama ejercicio. también le pregunté, Ahora sí. Que nombre del portal. yo la puse, venga, a ver, está bien, no está bien. Entonces me dijo, Ajá. ¿me puedo hacer Tengo que agrupar. Agrupas cuando haces alguna operación como suma, Sí, es el problema más grande. Yo había colocado aquí en vez de el ID del cliente, puse nombre zona, nombre portal. Entonces me salía Ahora se pone igual. Aquí es que conocía. ¿Qué pasa si yo hago esto? Ahorita pum, se cayó todo. Ahí Oiga, literalmente se cayó todo porque se cerró esta vaina. Te pidió antes de hacer
Esto es, sí, pues, o sea, esto es más de era, a mí me mandaron esos alias. A mí se me olvida esos alias. Sí, los alias. Eso es lo que me vamos a ver. Eran todos. Entonces le dijo, como si fuera 360. Avanzaba y y el importar es o sea, ¿qué pasa si yo compro esta? Aquí eso no se demora más. Porque lo hace completo. Entonces, este va a ser el negocio. Sí. Yo lo que hago es que ¿qué tú necesitas traer? Para coincidir con esa vaina. ¿Y a dónde? Entonces le dice, ¿Con qué lo quiero unir? que yo soy seleccionado una zona que yo no le quiero. ¿Y de a dónde? No tiene que pasar. O sea, nada. Lo que va a pasar es que si aquí es que me traer los datos de la zona. A las 4. Pero si no hay ningún Con portal, claro. entonces esta zona podría ser Que está con los cuadros de la semana pasada. De hecho, creo que esa era la que había encontrado para acá. Era muy similar a eso. Y una chica que se llama Live. Acá está. No, eso es que teníamos allá. Ah, que claro. Es que tiene sí, un portal. Sí. Por eso me quise. Bueno, respecto a los joins y al ejercicio, ¿quedó alguna duda? Listo. Lo puedes devolver. Bueno, acá pues también dando continuidad al tema de Software, que pues es lo que también ha mencionado bastante hoy Alejo, que pues va a ser como nuestra ruta, nuestra base en la cual pues nosotros vamos a poder consultar. Vamos a tener unas consultas que son muy recurrentes, que nos van a servir para pues obtener información respecto pues a algún tema o algún requerimiento en específico. Acá pues esta fue la que ya utilizamos hace un momento, que es de la tabla Source User. Acá pues vamos a poder hacer básicamente la consulta, bien sea por el username, que va a ser con el like. Ahí, con este like lo que nos va a permitir es que pues no vamos a ingresar como tal el nombre completo, sino que pues nos va a traer los registros en los cuales haya alguna coincidencia respecto a lo que nosotros estamos consultando. Y ya en el caso del NID, pues sí, ya ingresamos el NID de la cuenta o el ID cliente. Hay un tema en el caso del live, como ahí, se dan cuenta, pasa es que no está ahí. Ahí en esa consulta, se dan cuenta, inicia el nombre con 2 signos de porcentaje, son comodines. Eso quiere decir que puede haber cualquier valor antes del valor nombre o cualquier valor después del valor nombre. Digamos, en este caso, vamos a poner la cuenta de operaciones, vamos a poner la comilla OP, ponemos el porcentaje, cerramos comillas y nos va a traer todos los valores, todos los nombres que tengan, que inicien por OP y continúe para allá, tengan lo que sea. Hay otros que son con guión bajo, ¿cierto? Que no sabemos cuál es el valor que va a traer ahí. Se puede usar sin el
Se puede usar. Digamos que en el caso de operaciones podemos poner guión bajo, eraciones, y ahí nos va a traer los nombres que contengan la misma cantidad de caracteres, pero que tengan esos dos espacios antes que no conocemos, ¿cierto? Entonces ponemos eraciones, guión bajo, eraciones, dentro de los paréntesis nos va a traer todo lo que diga, o contenga esas letras al final sin saber cuáles son los dos caracteres que están antes de esa palabra. Gracias. Listo. Acá en el caso que tenemos en esta consulta, estamos trayendo algunos de los campos de los cuales tiene esta tabla. Esta tabla tiene muchísimos campos más. Acá vamos a poder identificar cuál es la fecha de expiración, cuál es el NIT, cuáles son los roles. Acá pues me gustaría preguntar si conocemos cuáles son los roles que aparecen y cómo aparecen en la tabla. Sí, ¿Cuáles son los roles de la plataforma? hay 3 roles. Bueno, en base de datos. Yo conozco 3, que es de visualización, de crear contenido y de agregar dispositivos. Bueno, básicamente ahí en el campo de roles es donde vamos a tener parametrizados cuáles son los accesos que se les va a dar a la cuenta. Es lo que decía. Vamos a tener el acceso a lecturas y luego vamos a poder crear contenido, que ya sería creación de portales, edición de portales, y ya el rol administrativo, que vamos a tener acceso a toda la configuración en la plataforma. Ya pues tenemos también el otro rol, que sería el de los canales. Tengo entendido que ya es para tener una administración adicional, pero pues eso ya tenemos que... Está el rol de canales, está el rol de superadministrador, que por ejemplo tenemos los funcionales, y está un rol que no tiene como superadmin, que es para que una cuenta tenga pocas esquinas y pueda parametrizarse de los dos secciones de un portal, y de ahí para abajo el portal de clientes, Listo, acá también vamos a tener el campo de tipo de licencia, que vamos a tener pues el de la licencia Light y la de estándar. Ahí también vamos a tener el campo de dashboard por defecto. Ya cuando se crea la cuenta pues se selecciona si va a ser el de tráfico, el general. Acá pues es donde también se guarda esta información. Índice de Analytics, fecha de creación, acceso a menús. Acá es donde también se guarda la parametrización de cuáles son los menús que se van a visualizar en una cuenta. Tipo de estadística, que sería alta densidad radius, las login, que es última conexión, enable, que si está habilitada o no la cuenta, y acá pues cuando está en cero es cuando ya nos aparece el error de XPath al intentar desplegar el portal. Nombre de usuario, CDN estáticos, CDN imágenes, proveedor de mensajes, que esto ya es en implementaciones que se tienen en algunos casos en específico. Para algunos también tenemos la opción de habilitar la opción de la parte de BI, que es donde ya se ponen los tableros externos, que ahí pues también se va a parametrizar. El índice demo, si es una cuenta de mono. Índice ID canal, que pues ya ahí es donde hacemos la relación con la tabla de canales y podemos identificar a qué canal hace parte de la cuenta que estamos consultando. Y el ID comercial de Data Wi-Fi, que también vamos a tener una tabla de comerciales y vamos a poder tener la relación. Vamos a tener muchísimos campos más. En nuestro caso, pues también tenemos en esta tabla el ID de Product Engineer. Ahí es donde también vamos a poder parametrizar cuál es el P encargado de la cuenta y pues ahí ya tendríamos como tal la relación. Entonces, esta sería una de las consultas básicas para obtener información respecto a una o varias cuentas en específico. Ya acá vamos a tener también estas consultas que también son muy recurrentes. Esta es una de las que estaba explicando el día de hoy, que es estadística real o estadística RAD, que acá básicamente vamos a poder hacer una consulta de la sumatoria de sesiones y esto pues se va a agrupar por cada una de las zonas.
Entonces, acá en este caso, pues vamos a poder hacer la consulta por el filtro de fechas, vamos a poder hacer la consulta por ID cliente, y ya si queremos algo más específico, con el ID zona, pues podemos obtener información respecto a este caso. Esto sería en el caso de alta densidad. En el caso de la estadística radios, en la parte derecha vamos a tener también la misma consulta, pero pues como ya nos indicó Alejo, la variación es que en la parte final va a aparecer real o RAT. Entonces esa sería básicamente la función de esta consulta. Bueno, ok. Sí, acá es importante tener en cuenta cuál es el orden en el cual pues, se debería hacer una consulta. Ya tomando en cuenta pues, la indexación de la tabla y demás, es importante que primero se haga la consulta por fechas, después va la parte del ID cliente, y ya pues vamos a poder hacer el filtrado por campos en específico, como va a ser el ID zona, si vamos a hacer la consulta por el NAS, esto con la finalidad de tener una consulta óptima y pues que esta nos muestre el resultado también de manera rápida. Sí, por favor. Listo. Acá tomando en cuenta, vamos a tener una consulta muy similar, pero pues ya acá lo vamos a hacer por el conocimiento de las sesiones de un cliente por zona. Entonces acá vamos a tener la sumatoria de las zonas. Acá en este caso vamos a consultar, la tabla de sesiones real o de sesiones RAT en el caso de estadística radio. Y acá vamos a poder hacer el mismo filtro que estaría en la parte del web, que sería por fecha, por ID cliente y por ID zona. Y ya aquí como respuesta vamos a tener el ID zona y vamos a tener agrupado la sumatoria de sesiones de este periodo pues ya consultado. Digamos que para hacer una claridad, estos productos que muestran están en el Zoho, y lo chévere es que digamos en el Zoho, acá explicamos tanto el motor como la plataforma para la cual es la consulta, y además el objetivo, como para pues, también como entender el porqué de la consulta. Entonces, digamos que lo chévere es que ustedes van a las categorías, que por ejemplo tenemos consultas para Smart Location, como lo puede ser el tema de la frecuencia de visita de usuarios. Ahí está toda la explicación densa y respecto a qué plataforma corresponde, para que puedan de pronto echarle una ojeada a esas consultas y empezar a entenderlas un poco mejor con el contexto que damos aquí. ¿Listo? Listo, no sé si valga la... Digamos que esto fue un poco lo que ya mencionamos. Sí, sí. Bueno, acá en cuanto a estas consultas de validación de atributos de navegación, está muy orientado a lo que Alejo nos explicó esta mañana en la parte de los pines. Entonces, para validar la autenticación, los parámetros, pues vamos a consultar en la tabla de RAT-check. Acá podemos consultar con el username y pues ya se hace la validación respectiva, que fue lo que nos indicó. Tenemos pues ya la tabla de plan de navegación, que sería RAT User Group, que acá pues ya nos relaciona, el group name, y acá pues ya con este group name vamos a poder ir a la tabla de RAT Group Repli y consultarlo mediante este filtro, y ya pues nos va a traer todos los atributos, que sería ancho de banda, tiempo de sesión y pues ya la URL de la landing page. Entonces pues digamos que acá sí no profundizaríamos porque fue en parte lo que se vio esta mañana. Bueno, acá pues también en este caso tenemos estas consultas en las cuales vamos a poder validar los últimos registros de un cliente. Ya como Alejo lo mencionó, de esta manera vamos a poder identificar si hay tráfico, si efectivamente están caídas todas las zonas, que en ocasiones nos llaman diciendo como no, todo se cayó, acá podemos verificar que no. Y en el caso de la primera que tenemos es en la tabla de registro de usuarios auxiliar. Acá, como lo explicó también Alejo, esta es la tabla madre de la estadística de alta densidad. Acá básicamente lo que se hace es que se consultan los últimos 10 registros de ese cliente en específico. Acá también ya vamos a poder hacer una consulta más específica en la cual podemos decir el cliente y esta zona, o el cliente de esta zona y esta MAC de este access point.
Entonces, pues básicamente esto es lo que se tendría acá. Ya a nivel de estadística radios, vamos a tener la parte de la consulta a la tabla madre de la estadística radios, que sería la tabla radar. Acá ya pues básicamente lo que se hace es un inner join con la tabla de dispositivos, y acá pues se da la relación que la MAC de la tabla de dispositivos es igual al Station ID que se tiene en la parte de la tabla de radar. Entonces acá lo que se hace es que se va a tener una relación de que el ID cliente que pues se selecciona en la tabla de dispositivos, pues que me traiga la información ya de la tabla radar, porque a veces hacer la consulta directa a la tabla radar puede ser un poco confusa, entonces este join nos puede ayudar a tener una información o una consulta más rápida. Y acá pues lo que se hace con el order by es que con el ID de la tabla de radar, pues lo vamos a ordenar de manera descendente y limitarlo a 10 para que pues nos traiga los últimos registros. Entonces, de esta manera, pues ya es un poco más sencillo hacer la consulta a nivel de radios de los últimos registros. Y ya acá pues finalizando, acá pues tenemos el acceso a la documentación que ya pues Alejo nos presentó. Vamos a tener ahí la parte de bases de datos, que está la parte de la documentación de Smart Wi-Fi, de Smart Location, de las consultas que ustedes pueden hacer a nivel de MySQL, a nivel de BigQuery y las demás que ya pues visualizamos acá en la parte de eso. Para que se den un vistazo, entonces, arranca por el tema de las bases de datos, como le nombraba. Tiene aquí las categorías por plataforma, una explicación breve de lo que hace la consulta y el código de la consulta para que lo puedan replicar, incluso hasta Smart Filter. Esa respecto a bases de datos. Tienen ahí 23 artículos. Respecto a código auxiliar, tiene una plantilla muy parecida y es básicamente por categoría. Bueno, sí, aquí lo tengo la categoría. Pero básicamente acá es la funcionalidad, un pequeño resumen, ocultar un elemento, tener en cuenta algo para que ustedes pues vean cómo es la funcionalidad, y acá el código para que lo puedan replicar. Acá traté de hacer un tema de comentación para que ustedes puedan hallar más fácil el ID, como puede ser por tag, como puede ser por atributo y tag, clase y cual. Entonces todo eso que vimos hoy, acá ya está resumido en la base de conocimiento, para que ustedes puedan, cada vez que tengan dudas, ir acá a esa categoría y validar. Y una que me gusta mucho es el tema de problemas comunes en soporte y plataformas, que tiene este formato y básicamente está categorizado por tipo de incidencia, lo que puede llegar a ser infraestructura de red, información general, plataforma Smart Wi-Fi y plataforma Smart Filter, cada una con este formato donde se explica el problema, la dificultad que puede ser del 1 al 5, como en el GTA, los detalles, la explicación del problema y la solución que se implementó. ¿Cuál es la idea? La idea es que usemos mucho esta herramienta de documentación, porque la idea es que más allá de los artículos que ya están, la idea es también empezar a documentar procesos internos del área. Entonces, por ejemplo, cómo se crea una cuenta en Smart Wi-Fi. O sea, de parte de operaciones tenemos un montón de documentación interna, también dudas de comerciales, cuál es la funcionalidad de este AP, esa funcionalidad que la idea es poder convertir esto en esa mano derecha de todos aquí, pues para que puedan no depender de una persona. ¿Listo? Entonces es súper importante que la usen, que den feedback. Digamos, yo tengo aquí uno que ir apuntando a este tema de la base de conocimiento, pues para saber qué agregar, qué quitar, qué modificar. Entonces para que la puedan usar y pues nos puedan dar un feedback respecto a cómo puede mejorar. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? ¿No? ¿Qué está muerto? Listo. Entonces, Pipe, ¿me escuchas? Sí, señor. Pipe, ¿tú me puedes colaborar por favor en la grabación? ¿Listo?